Carlos observaba el tranquilo paisaje de la granja mientras el sol se ponía lentamente detrás de las colinas. La suave brisa traía el olor de la tierra húmeda, recordándole que pronto sería hora de recoger a los animales. La vida allí era sencilla, pero llena de desafíos. Vivía con su esposa, María, y su hija Clara, en una casa modesta rodeada de campos verdes. El único sonido que rompía el silencio del atardecer era el ladrido ocasional de Rex, el fiel perro de la familia, que siempre parecía estar atento a todo. En los últimos días, Carlos había notado algo diferente. Por la noche, extraños sonidos ecoaban desde el bosque cercano. Ramas rompiéndose, hojas susurrando al viento y una incómoda sensación de que algo o alguien los observaba. Al principio, trató de ignorarlo, pero la incomodidad crecía cada noche. Rex, que normalmente descansaba junto a la puerta de la casa, ahora estaba más alerta, patrullando los alrededores como si esperara algo. María, devota en su fe, comenzó a sospechar que algo sobrenatural estaba ocurriendo. «Carlos, necesitamos rezar», le decía todas las noches. Pero él, aunque respetaba sus creencias, era escéptico y prefería no prestar mucha atención a lo que parecía ser solo la imaginación de su esposa. Aún así, Carlos sentía el cambio. Las noches que antes eran tranquilas, ahora traían una inquietud que no podía explicar. Se preguntaba qué estaba sucediendo realmente en esa granja. Una de esas noches, mientras Clara jugaba despreocupadamente cerca del gran árbol en el patio, algo inusual ocurrió. El viento comenzó a soplar más fuerte, haciendo que las hojas secas giraran por el suelo. Carlos observaba a lo lejos, pero fue Rex quien primero percibió el peligro. Con un movimiento rápido, el perro corrió hacia Clara, ladrando fuerte, sus ojos fijos en el árbol. En un instante, lo que parecía una simple rama se rompió de repente, cayendo exactamente donde Clara estaba momentos antes. Gracias a la intervención de Rex, ella había sido apartada del peligro en el último segundo. Carlos corrió hacia su hija, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «¿Estás bien?», preguntó, sin quitar los ojos del árbol. Ella estaba ilesa, pero la mirada de Rex era diferente. El perro permaneció quieto, mirando fijamente hacia el bosque, como si estuviera vigilando algo más profundo en la oscuridad. Carlos no pudo evitar sentir que aquello no había sido una coincidencia. Después del incidente con Clara, María comenzó a creer firmemente que había algo más en juego. «Carlos, ¿viste lo que sucedió?», le dijo, con una mirada seria mientras arreglaba la cocina esa misma noche. Rex lo sabía. Salvó a nuestra hija. Esa noche empezó a rezar fervientemente, pidiendo a Dios por protección. Para María, estaba claro que había una presencia divina actuando a través de Rex. Carlos, por otro lado, seguía siendo escéptico. No creía que un perro pudiera ser un enviado de Dios, como sugería su esposa. «María, es solo un perro», insistía, aunque en el fondo no podía negar que algo extraño estaba ocurriendo. Rex, que siempre había sido un animal calmado, estaba cada vez más vigilante, patrullando los alrededores de la casa con una mirada atenta, como si esperara una amenaza invisible. Esa noche, María tuvo un sueño. Veía a Rex envuelto en una suave luz, caminando al lado de un ángel. «Está aquí para protegernos», escuchó susurrar una voz. Al despertar, no tuvo dudas. Creía que Dios había enviado a Rex para protegerlos de algo maligno. Cuando se lo contó a Carlos, él intentó ignorarlo, pero la convicción de María era tan fuerte que empezó a cuestionar sus propias certezas. Con el paso de los días, la sensación de peligro solo aumentaba. Carlos comenzó a darse cuenta de que no eran solo ruidos aleatorios en el bosque. Había algo diferente en el aire, una tensión casi palpable. El viento parecía más frío por la noche, y las sombras de los árboles bailaban de una manera inquietante bajo la luz de la luna. Rex, más alerta que nunca, comenzó a dormir en la entrada de la casa, con los oídos siempre atentos. Un día, mientras Carlos cerraba el granero, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fue como si una presencia estuviera allí, observándolo. Se dio vuelta rápidamente, pero no vio nada más que oscuridad. «¿Estás viendo cómo está actuando Rex?», preguntó María, mientras ambos observaban al perro rondar la casa como un incansable guardián. Rex ladraba al vacío, como si estuviera alertando de algo que no podían ver. María estaba segura de que había fuerzas más allá de su comprensión actuando, y su fe solo se fortalecía. Carlos, sin embargo, comenzaba a dudar de su propia incredulidad. Algo estaba mal, y sabía que pronto tendría que enfrentar esa amenaza desconocida.
La tormenta de esa noche parecía diferente a las anteriores. El viento soplaba con fuerza, balanceando los árboles alrededor de la casa y haciendo temblar las ventanas. Carlos intentaba mantener la calma mientras cerraba las puertas, pero había algo en el aire que lo inquietaba. Rex, una vez más, estaba en la entrada, con los ojos fijos en la oscuridad. Sus ladridos eran feroces, como si estuviera enfrentando una amenaza invisible. De repente, un estruendo recorrió la casa y Clara gritó. María corrió hacia su hija, que estaba aterrada, mirando por la ventana de su habitación. «Mamá, hay algo allá afuera», exclamó, señalando las sombras que parecían moverse en el jardín. Carlos tomó su linterna y salió a investigar, con el corazón acelerado. Sin embargo, cuando llegó afuera, el viento soplaba tan fuerte que le dificultaba la visión. No vio nada, pero Rex estaba a su lado, gruñendo hacia el vacío. Carlos sabía que algo estaba ocurriendo, algo que no podía explicar. Rex continuaba ladrando ferozmente, como si estuviera enfrentando una batalla contra algo invisible. Y entonces, de repente, Carlos lo sintió. Un escalofrío recorrió su espalda, y supo que lo que estaba allí afuera no era humano. Era una presencia maligna, algo que jamás hubiera imaginado que fuera real. El perro avanzó hacia el borde del bosque, ladrando y gruñendo, como si quisiera expulsar al mal que rondaba la casa. Carlos, tomado por la tensión del momento, finalmente se dio cuenta de que su familia estaba en peligro y que quizás las palabras de María eran ciertas. Lo que sea que estuviera allí afuera, Rex era la única barrera entre ellos y esa amenaza. Mientras el viento rugía y las sombras parecían cerrarse alrededor de la casa, Rex avanzaba sin miedo. Carlos observaba con una mezcla de pavor e incredulidad mientras el perro enfrentaba la oscuridad. Fue en ese momento cuando algo inexplicable sucedió. Una suave luz comenzó a emanar del cuerpo de Rex, envolviéndolo en una aura protectora. Carlos parpadeó varias veces, incapaz de creer lo que estaba viendo. El perro, que siempre había sido solo un fiel compañero, ahora parecía más que eso. Se movía con gracia y determinación, como si estuviera guiado por una fuerza divina. Era como si el propio Rex estuviera revelando su verdadera naturaleza. María, al ver la escena por la ventana, cayó de rodillas y comenzó a rezar. «Es él, Carlos», susurró, con lágrimas en los ojos. «Dios envió a Rex para protegernos». Carlos, aún conmocionado por la visión, no sabía qué pensar. Siempre había sido un hombre de pocas creencias, pero ahora, frente a sus ojos, estaba la prueba de que el mundo era mucho más grande y misterioso de lo que jamás había imaginado. Rex, su fiel perro, era en realidad un guardián, enviado por Dios para proteger a su familia de algo mucho más peligroso de lo que podrían enfrentar solos. La tormenta continuaba afuera, pero dentro de la casa, el silencio era pesado. Carlos aún estaba procesando lo que acababa de presenciar. Rex, el perro que siempre creyó que era solo un animal común, ahora se revelaba como un ángel, un guardián enviado por Dios para protegerlos. Nunca había creído en milagros o intervenciones divinas, pero ahora, viendo a su esposa e hija asustadas y vulnerables, se dio cuenta de que necesitaba algo más que solo su fuerza para protegerlas. María y Clara rezaban tomadas de la mano en la esquina de la sala. Carlos, que siempre había evitado rezar, sintió algo diferente dentro de sí. Se acercó a ellas, respiró hondo y, por primera vez en muchos años, juntó las manos en oración. Sus palabras eran simples, pero llenas de sinceridad. Pidió protección por fuerzas que sabía que no poseía y por sabiduría para enfrentar lo que estaba por venir. Al terminar la oración, Carlos sintió una ligereza que no podía explicar. Era como si, de alguna manera, Dios estuviera allí, escuchándolo. Rex, en su forma angelical, miró a Carlos con una expresión tranquila, como si supiera que la fe de su dueño finalmente había sido restaurada. Con la fe renovada, Carlos miró a Rex, ahora iluminado por el aura angelical. El viento afuera parecía perder fuerza, y la presencia maligna que rondaba la casa comenzaba a retroceder. Era como si la oración de Carlos le hubiera dado al perro la fuerza que necesitaba para enfrentar el mal que amenazaba a su familia. Rex avanzó con confianza, ladrando con más fuerza que antes, como si estuviera comandando la propia tormenta. El enfrentamiento final estaba sucediendo, aunque invisible a los ojos de Carlos. La lucha no era física, sino espiritual. Carlos podía sentirlo. Era una batalla entre el bien y el mal, y Rex era el arma divina enviada para defender a su familia. La tormenta comenzó a disiparse, y la atmósfera alrededor de la casa cambió.
El aire, antes denso y opresivo, ahora estaba más ligero, como si la amenaza finalmente hubiera sido derrotada. María miró hacia afuera y susurró: «Gracias a Dios». Carlos, aún aturdido por todo lo que había presenciado, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Habían sido protegidos por algo mucho más grande de lo que podían comprender, y Rex, su fiel amigo, era el instrumento de esa protección divina. Con la tormenta finalmente disipada y la amenaza derrotada, la familia retomó su rutina diaria. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. Carlos, María y Clara ahora vivían con una fe renovada, conscientes de que Dios los había protegido de una manera inesperada. Rex, a pesar de su verdadera identidad como un ángel guardián, continuaba siendo el fiel compañero de la familia, siempre presente, siempre vigilante. Carlos ahora miraba al perro con profundo respeto y gratitud, sabiendo que, a través de él, Dios les había concedido la mayor de las protecciones, la paz. Ahora que has seguido esta historia, es hora de reflexionar. ¿Cuántas veces has pasado por situaciones difíciles sin darte cuenta de que tal vez Dios estaba enviando señales para protegerte? ¿Cuántas veces ignoramos los pequeños milagros del día a día? ¿Estás listo para ver más allá de lo obvio y darte cuenta de lo que Dios puede estar tratando de mostrarte? Tal vez la ayuda que tanto esperas ya esté a tu lado, de una manera inesperada. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar en cómo la fe puede transformar tu vida, ¿qué estás esperando para dar el siguiente paso? ¿Qué cambios puedes hacer ahora para permitir que la protección divina guíe tu camino? No dejes pasar esta oportunidad. Comparte en los comentarios tu experiencia con momentos en los que sentiste una intervención divina o tal vez algo que solo te diste cuenta después de reflexionar. Tu historia puede inspirar a otros.